El despropósito. Muy buenas tardes y muy buenos días. Un nuevo programa de El Despropósito, un ciclo conducido por quien te habla, acá, en Buenos Aires, en Espacio Moebius, en el corazón del barrio de Almagro. Un ciclo en el que han pasado entrevistas por todo tipo de universos, la actuación, la filosofía, la filatelia, la numismática, Ben Stiller, Meg Ryan, Cameron Díaz, Nelson Mandela, el hermano de Nelson Mandela, no tan conocido, pero aún sí, africano, presidente y negro. Hoy bajamos el nivel porque no siempre uno tiene lo que quiere. Del otro lado, Pablito Suster. Hola Pablo, ¿cómo estamos en la producción? Aquí estamos, más o menos dice, yo te lo cuento porque él no tiene micrófono puesto por el momento. Hoy tenemos un invitado, como te dije, bajamos el nivel porque no siempre uno tiene lo que quiere. Él es periodista. Él es un hombre vinculado al fútbol, por lo tanto podríamos decir que es periodista deportivo, porque decir periodista deportivo es decir periodista de fútbol. Porque el periodista deportivo, ¿de qué va a hablar sino de fútbol? De bádminton no, de tenis menos, de boxeo muchísimo menos. Juan Claudio Castro. ¿Cómo estás, Juan? Y me doy vuelta para saludarte. Hola, Gustavo, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias a vos por venir. Un placer para mí conocerte primero. Bueno, tenía sí. muchísimas ganas cuando la producción se contactó, me llamó, me dijo, es para el programa de Gustavo Sala. Sí. Así sí lo conocen en el ambiente, el programa de Gustavo Sala. Efectivamente. Bueno, Juan, le cuento a la gente para los millones que probablemente no te conozcan. Imagino que hay más gente en el mundo que no te conoce Mucho, sí. que sí que la que te conoce. Y mucho más, claro. Sí. Yo diría que sos, como decía recién, periodista deportivo, ideólogo fundador de esto que es, que fue y que será, supongo, en una baldosa, Sí. que podríamos decir que es tu nave madre, tu plataforma, que fue blog, que fue sección de un programa de radio en Mar del Plata y después en otra, que fue cuenta de Twitter. ¿Qué más fue? ¿Qué es y qué será en una baldosa? Sabes que ahora que empezaste como a detallar lo que fue en una baldosa y lo que sigue siendo, me doy cuenta que a todo le pongo en una baldosa. Cualquier proyecto que hago le pongo, saco un libro en una baldosa, un blog en una baldosa, un programa de radio en una baldosa. Me imagino que cuando habrás, no sé si registrado ese nombre, te habrás fijado si no estaba tomado ya, porque no parece a priori un nombre tan original. No me digas eso. No es tan original como el despropósito, que es un nombre que nadie nunca usó. Sí, lo registraste ya. Por supuesto, hace 5 ¿Cómo minutos. es el trámite para registrar un nombre? Te metes en AFIP, vas a registro de nombres y pones ahí 20.000 euros y... 20.000 20.000 euros, sí. Ok. Hoy aumentó, ¿Te justo. la gastaste toda en eso? Toda, sí. En eso. No Porque le voy a veo dar de que, comer o a mis sea, hijas, Tenés un vaso de a agua. Catarina, ¿no? Jennifer y Aniston, por reservar el nombre. ¿Catarina? Jennifer y Aniston. Son Sí. tres nenas. Sí. ¿Qué edades? 14, 15 y 40. La 40 la tuve muy chiquitita. Muy claro. Sí, ¿te porque yo tomaste fui con la misma con la misma madre? esposa, con la misma esposa. Mirá, se Sí, tomaron sí, un sí, descanso y sí. ahí... Descanso de como de 20 años. Bien, muy Sí. bien. Bueno, Sí. ahora esto es una entrevista que te estoy haciendo yo a vos. Pero venimos a hablar de vos, Juan. Sí. Igual me diste el pie involuntariamente para aclarar una cosa, a vos y a vos que estás del otro lado. Sí. Viste que hay mucha gente, muchos ciclos Sí. que dicen, esto no es una entrevista, esto es una charla. Las pelotas. Esto es una entrevista. Una señora entrevista. Una entrevista y de paso te pregunto, ya para arrancar la Sí, entrevista por favor. propiamente dicha. Yo me tengo que ir en un ratito. así Bueno, que tranquilo, sí. tranquilo. Dale. Hablando de eso, me imagino que vos habrás sido entrevistado muchas veces y habrás vos hecho entrevistas. Sí. ¿Qué tipo de entrevistas te gustan? ¿La entrevista o cómo considerás que deberían ser? ¿Frontales, mala onda con el entrevistado, complacientes? ¿Para hacer o para De las para dos maneras. recibir? Lo que vos quieras. Te abrí todas las preguntas en una. Me gusta cuando no hay tanta confianza con el entrevistado. Como en este caso, por ¿Viste? ejemplo. Claro, viste que a veces te das cuenta que lo invitaron a último momento o que ya hay una relación de hace muchos años y que no van a ir a fondo con las preguntas, Claro. porque lo vas a cuidar. Me gusta cuando está todo mal, estoy pensando Sí. en personajes, me gusta Dolina de entrevistado, Claro. que te claro. impone como una distancia, un respeto, que muchas veces es bien llevado por quien lo entrevista y otras veces no. Cuando no se da eso, cuando no se da esa ecuación, me encanta. Y vos has entrevistado a gente, imagino, me decías. Sí.
¿Y te tocó alguna así, tipo una especie de Dolina con Juan Micheli, una entrevista difícil? A Dolina lo hicimos en un programa, lo entrevistamos. Lo hicieron y que con arcilla, fue- hicieron la escultura de Dolina. Hicimos un Dolina de arcilla. Siempre me causó gracia que habla de, no, hoy hago a Fantino, ayer hice a Beto Casella. Pero pará. Lo hacen. Pará. ¿Vos nunca hiciste algo que en realidad no estabas haciendo? Sí, hice la cama, por ejemplo, hoy a la mañana. Lavé los platos. Claro, bueno, ahí está. En realidad no la hiciste la cama ya estaba hecha. Vos Me lo que cagó, hiciste- es bueno. Claro, fue poner una sábana, poner la frazada, ni hablar cuando haces otra cosa. Claro. No sabes lo que me dice anoche. Bueno, y a Dolina, porque hay gente, me parece que tenés que lograr un punto de canchereo, de humildad. ¿Cómo haces para salir airoso? Porque me imagino que No, de quedar can- mal con Dolina debe ser una especie de... Canchereo cero. Claro, no por podés eso, cancherear por delante eso. de Dolina. No, me parece que no. En nuestro caso, nosotros hacíamos un programa de televisión online que se llamaba Arroban. Sí. Y ese programa tenía distintos entrevistados, deportistas y otros de otros ambientes. Llegó Dolina y fue la vez que más nerviosos nos pusimos, porque sabíamos del historial de Dolina, habíamos visto muchas entrevistas y cada vez que veíamos otras notas era peor la preocupación. Bueno, llegó Dolina, le tiramos una pregunta bien futbolera y él respondió como un futbolero más. Y eso fue, creo, lo que nos abrió las puertas a una entrevista distendida. Sí. Se entregó a la nota y no hubo ningún problema, pero sé que otros colegas la han pasado muy mal. Y siguiendo con esta tónica del universo de las entrevistas, ¿hay alguna pregunta en tu historial como entrevistado que te hicieron muchas veces? La pregunta que sabes que te van a hacer. Claro. Decime un par, las obvias, Sí. las clásicas, para no hacértelas yo. ¿Cómo nació en una baldosa? Que me lo siguen preguntando. Sí. Ya es un sitio que tiene 19 años. Sí. O sea, imagínate que hace 19 Bueno, años. no le pregunto esa porque... Esa. Y la otra es, ¿algún jugador se enojó con ustedes? Claro. Y tengo claro. que contar siempre una anécdota que no sé si a vos te pasa también cuando sos entrevistado, que le vas agregando o sacando cosas a las historias para no contar siempre lo mismo. Yo creo que es bastante triste si uno busca el historial de entrevistas que dio, las preguntas se repiten y por lo tanto las respuestas también, porque más o menos uno siempre contesta lo mismo, las mismas preguntas. Me gusta cuando el entrevistado inventa. Sí. Inventa cosas que no tienen nada que ver. Es Alguna vez difícil, escuché a Juanse sí. de los Ratones Paranoicos Sí. contar que él prendió fuego el pato de Punta Mogotes en Mar del Plata. Mirá vos. Porque vos sos marplatense. Yo soy de Mar del Plata. Ah. Para mí lo inventó eso Juanse, para mí no pasó. Claro, claro, claro. Hablemos de Mar del Plata. Sí. Vos sos un nativo en Mar del Plata, viviendo hace unos, no sé, 14, 15 años en Buenos Aires. Tanto no. Bueno. Vivo acá hace 10 años ahora. Está bien, aquí estamos en Cava, para la gente que nos escucha desde Berlín, de Alemania, desde Santa Teresita, a vos te estoy hablando. Estamos en la Argentina, en Buenos Aires, barrio de Almagro, espacio Moebius. Si te pregunto lo mejor y lo peor, no. A ver, algo que extrañes de Mar del Plata o algo que, no sé, alguna diferencia clave entre el universo marplatense y el universo porteño. No, diferencias hay muchas. Creo que lo único que extraño fuerte es mi familia. Sí. Ver a mi mamá, a mi sobrina, Claro. ese tipo de cosas. Pero Claro. después, no sé, ¿vos extrañás algo de Mar del Plata? ¿Vos sos de Mar del Plata también? Yo también, vos sabés que justo ¿Vos sos de Mar del Plata? soy de Mar del Plata, soy de Mar del Plata como vos. No prendí fuego en ningún pato de Punta Mogotes, que no sé si existe todavía, ¿no? Esa especie de ícono. No, sigue existiendo. ¿Existe? No, y lo van actualizando, Pero, claro. le ponen la camiseta de Argentina. Tuvo un hijo hace Sí. unos años. ¿Tuvo un hijo? Sí, y ahora como no, Shrek, como los sobrinos de la sí, Pantera Rosa. ahora no está más el hijo, Ajá. pero llegó a tener un hijo. No, y después la diferencia principal, bueno, primero la climática. Claro. A mí, ¿sabes lo que me pasó cuando me vine a vivir a Buenos Aires? No sé si a vos te habrá pasado lo mismo. Es que como un boludo, los primeros tiempos, salía de mi casa siempre con un buzo Claro. por si refrescaba después. Claro. Y es una práctica que mantuve durante los primeros 3, 4 meses acá en Buenos Aires hasta que me di cuenta que era inútil, porque en Buenos Aires el clima no es que cambia de un momento a otro. En Mar del Plata vos podés salir con 10 grados y capaz que después terminas con 25 o viceversa. Entonces nosotros tenemos esa costumbre de andar siempre con un buzo debajo del brazo. Como Joaquín Sabina y viceversa, aquel viejo. ¿Te gusta Sabina? No, me parece malísimo. ¿Por qué? No, ¿Por qué pegarle a un no. ícono de la canción? Es aburrido, Pará, ¿el odio a Sabina? es aburrido. ¿Cómo aburrido? No mete un buen tema hace cuánto. Bastante. Pero, perdón, y me das la pie, me das la pie Le doy la pie. a esta pregunta. Vos, a un futbolista, a un artista en general,
si es que un futbolista es un artista. Luego me lo contestarás. ¿Lo promedias o lo califica por lo mejor de su obra o por lo peor de su obra? No, un promedio. Un promedio. Ah, bueno. Claro, Bueno. agarrás lo mejor, agarrás lo peor, siempre tratándose de su obra. ¿no? Sí, por supuesto, no de su vida personal. ¿Cuándo cuenta la vida personal y cuándo no? Es tan personal, Por ejemplo. justamente, es tan de sensibilidad tan propia eso, no contestar esa pregunta. Viste que está la clásica de Maradona, por ejemplo. Sí. No, Maradona jugador y el Maradona Claro. persona. Para mí el Maradona persona mejora la imagen de Maradona, no la empeora. Claro. Es mucho mejor personaje. Aplaude que la futbolista. producción, aplaude la Claro. producción. Aplaude, por ahí está Pablito Suster, está Alejandro Díaz B, Tim Ramón, excitados con los comentarios de Juan Claudio Castro. Le contamos a la gente, Sí. que recién se suma, que estamos con Juan Claudio Castro de Nueva Baldosa. Viste que aparece que siempre hay que hacer eso. Sí, sí. No pero sé me si- parece que eso de la radio. Ya lo antes. sé, lo digo Ahora, como una especie de debe haber ironía. incluso acá abajo, encima mío, debe decir Juan Castro Bueno, gigante. vamos a ver, Y si no, vamos que a ver. aparezca ahora Juan Castro acá. Bueno, y hablando de eso, un tópico que siempre veo, que siempre me llamó la atención, entrevista con Obama, por ejemplo. Sí. Una entrevista que costó muchísimo conseguir. Entrevista con un personaje de los más buscados. Entrevista profunda y de pronto interrumpimos la entrevista para comentarte que va 2-0 Arsenal. Seguimos. ¿Puede ser que siempre hay que interrumpir una entrevista por un puto resultado de un partido de fútbol? Decime en qué radio le estaban haciendo una nota a Obama y cantaron con el En AM 1190. Ah, mirá. No, igual puse un ejemplo por decir, Sí, pero digo... no, las radios deportivas tienen eso. Es que hay gol de Ferro, informa. Pero eso no es faltarle el respeto, No. incluso cortando una frase que era muy relevante. Yo quiero saber cómo va Ferro, cómo va Arsenal. Claro. Yo no. ¿Qué me interesa? Vos, que estás del otro La lado, nota. ¿querés saber cómo va Ferro y Arsenal? No, O sea, sí. yo no te cortaría nunca un comentario súper interesante tuyo para decir esa pelotudez. No, pero en las entrevistas no pasa. Pero sí me ha pasado muchas veces que tiene que ver con la dinámica de una radio o de un programa en vivo, que a veces vos estás entrevistando a alguien en la calle, en un móvil o donde sea, y te sacan. Bueno, Juan, ya volvemos Claro. ¿entendés? Y van a otra noticia y vos te quedás con un pelotudo ahí con el entrevistado, como diciendo, Claro. che, hay Qué algo feo. más importante que vos. Qué feo. Juan, hablemos de fútbol, que es lo que realmente nos interesa. Sí, claro. Estuve fijándome en Google y encontré que dice que hay más o menos 250 deportes nomenclados o configurados, ¿no? Sí. Badminton, tenis, ukelele, varios. No, quiero que sigas. Mínimo tenés que llegar a 20. Pato y paleta, surf, beach volley, surf volley, windsurf, Hola. boxeo alemán, boxeo tendilense, surfing, safari, balón tenis, balón pie, pelota paleta, pelota raqueta, pelota bolota, montón. Ahora, Sí. ¿por qué el fútbol sigue siendo tan relevante? ¿No es un poco injusto con los otros deportes? ¿No debería haber una especie más de distribución de la atención? Es injusto con los otros deportes, pero los otros deportes que se hagan de abajo, que hagan las inferiores, que crezcan también. Al fútbol, ¿sabes qué? Cuando empezó el fútbol no lo ayudó a nadie. El fútbol se hizo solito. No, después hay una cuestión cultural. El fútbol trasciende todo. Pero atraviesa ¿cómo la es historia. posible que algo que tiene, no sé si siglos, Sí. el fútbol, no sé si hay un lugar, una fecha de origen de que desde que el fútbol existe, desde un día que está como configurado? Siglo XIX. Bueno, no sé, Batman o Superman se inventaron en el 1938, Ya estaba el 1939. fútbol, ya estaba el fútbol. Estaba el fútbol. Sí. Incluso seguramente Batman debe haber jugado un picadito con Superman, Seguro, ¿no? seguro. Porque parece que eran súper amigos. Ahora, todavía siguen siendo relevantes en la cultura popular. Nuevas generaciones siguen estando al palo con Batman, un poco aplicándolo al fútbol. No. ¿Cómo hace el fútbol para seguir estando tan Te presente? quiero decir algo, no te lo tomes a mal. Vos estás como muy metido en el ambiente del dibujo y demás, pero Batman no le interesa a nadie. A nadie. Igual no te escapes, porque estamos hablando, yo No. quiero que me contestes alguna explicación que Sí. debe haber desde lo cultural, desde por qué conecta tanto masivamente el fútbol y no el vitró, por ejemplo. Hay una cuestión que tiene que ver con la simpleza. Vayamos a lo básico. Sí. Que el fútbol se puede practicar acá, en este espacio donde Oh. estamos. Haces una pelota con un bollo de papel Sí. y jugás a la pelota. Haces los arcos con, no sé, con un sillón que está ahí y una mochila. Sí. Y ya jugás al fútbol. Y no hace falta tener 20 personas o 22, como es un partido de fútbol. Con que haya 2 pibes
jugás a la pelota. ¿Todo periodista deportivo intentó ser jugador profesional de fútbol o no necesariamente? Yo creo que todo periodista deportivo, no sé si lo intentó, pero tuvo esa fantasía alguna vez y es un futbolista frustrado. Sí, ni hablar, pero ni hablar. Estamos con Juan Claudio Castro en vivo aquí en el espacio Moebius. Esto es el despropósito. Porque ahí que dice, el portal de las mascotas, no. Ahí que dice, jugate conmigo, no. Dice el despropósito. Coincidiendo con el nombre, un nombre que nunca nadie usó jamás y que hoy ya registré. Así que no lo vayan a usar porque serán demandados. 20.000 euros, ¿no? 20.000 euros. Sí. Tuve que, ya te dije, dejé de darles de comer a mis hijas, Jennifer, Aniston y Catalina. Una de 14, una de 10 y una de 40. Ahora, a la gente que le gusta el fútbol Sí. y es fanática de un club, supongamos Arsenal, Sí. ¿le gusta el fútbol o le gusta el fútbol que juega ese club? No sé si habrá mucha gente fanática del fútbol que practica Arsenal, la verdad. Si hay fanáticos de Arsenal, del club, de todo lo que representa, del barrio. Esos son clubes de bar. Es como decir, no sé, Arsenal, Almagro. Clubes que representan algo también para el barrio y para esa pequeña porción de la sociedad. Y yo creo mucho en el sentimiento de esos hinchas, de esos vecinos que van a ver a su equipo. No sé qué relación en cuanto a amor y fidelidad y demás habrá entre River, por ejemplo, y un hincha que vive en Puerto Madryn. La verdad que no sé, porque no lo van a ver todos los días. Pero digo, yo, por ejemplo, no digo que sea lo mismo, Sí. pero me gusta la música, Sí. disfruto un disco bueno ¿Sí? de Joaquín Sabina, de que sos muy fanático, No. de Dire Straits, de Nelson Mandela, su época de Sí. hip hop, de cualquiera, no me, digamos, si es malo no lo escucho, pero lo disfruto de muchos a la vez. Sí. ¿Por qué eso no sucede con el fútbol? O no sucede, por lo menos, lo que yo puedo sentir, que alguien, si no gana, si es de Boca, no puede disfrutar un buen partido de River. No, pero eso es cultural, ¿eh? En otros países no sucede. En otros países que no son tan fanáticos del fútbol, se terminan haciendo hinchas de otros equipos y una temporada siguen a uno, una temporada siguen a otro. Pero después hay una cuestión que nosotros estamos en Sudamérica. Eso es algo que viene de nuestros antepasados. ¿Está mal visto acá que uno se cambie de club o debe morir con la camiseta puesta? Algo que nunca he dicho. No, es que ni siquiera está mal visto porque no hay posibilidad. Ah. No existe. ¿Sabes quiénes se cambian de equipo? ¿Quién se cambia de equipo? Generalmente las novias se ponen de novia con un chico que es de un equipo, supongamos de Racing, y después se ponen de novio con otro que es de, no sé, Estudiantes, y van siendo hinchas de esos equipos por etapas. Por etapas. Algunas logran quedarse fijas en un equipo y ya está, y lo mantienen con el tiempo. Otras no. Tengo algunas preguntas acá anotadas, Juan, y vamos a la siguiente. ¿Por qué casi todos los jugadores, Sí. no digo todos para no ser generalista, pero por qué casi todos tienen el mismo corte de pelo? ¿No debería un jugador o no quiere un jugador diferenciarse, ser propio, tener un estilo personal? ¿Y por qué hay una uniformidad estética? Por lo menos me parece ver eso. Pero me parece que es algo más social, que está bien, en el fútbol está más presente. ¿Por qué? Porque vemos 22 adentro de una cancha y vemos que todos tienen el mismo corte de pelo. Pero en los 80s también pasaba eso. ¿O no todo el mundo, no tenía todo el mundo rulos en los 80s? En todos los ámbitos. No lo podría asegurar. Las bandas de rock de los Sí. 80s. Pensá, no sé, en Los Abuelos de la Nada. Ignacio Copani, Pensá, por ejemplo. Ignacio Hay en Copani. rulos famosos, claro, es verdad. Claro. Miguel Abuelo. Se usaba mucho Abuelos de la Nada. la porra de rulos. Sí, sí. Eh, Hoy el hombre con rulos, Miguel Conejito Alejandro. sí, Alejándonos del rock, pero en la música popular. está bien. Ahora, por ejemplo, en la música, ¿hay un corte definido o ya cualquiera se corta? Bueno, lo que digo del fútbol lo podríamos aplicar al universo del trap, por ahí, ¿no? O de la música urbana, del hip hop. Este estilo de corte rapado, medio moicano, con un pelo crecido por un sector de la cabellera, ¿no? Pero bueno, hablando propiamente del fútbol, lo que digo es que hoy, por ejemplo, un jugador que salga con rulos absolutamente marcaría la diferencia. Bueno, de hecho hay algunos y sí, marcan la diferencia. Te llaman la atención cuando ves a alguno, no sé, un ruliento, Claro. incluso uno de pelo largo. Ahora creo que están volviendo de a pocos. Hay algunos jugadores con pelo largo. Pero, por ejemplo, hace 10 años, o hace un poquito más, 10, 15 años, había un montón de jugadores con pelo largo. Bueno, vos habías lanzado una campaña hace unos años que era por el regreso del fútbol con bigote, Sí, ¿no? claro. ¿Eso tuvo algún eco? Sí. ¿Era, por cierto, porque te gustaba el bigote como
símbolo. Me gustaba como símbolo de una época, sobre todo los 80s y... Sí, 80s. En los 80s el bigote estaba fijo en el fútbol. Uno podía ver 3, 4 jugadores con bigote. Pero después desapareció y en los 90s solamente uno lo mantuvo, que fue Sergio Vázquez, un defensor que tuvo la selección argentina. Sergio Vázquez, no Ah, lo conozco, no, mentira. No lo conoces. Pero era seguramente, por zaguero era buenísimo. Sí, un día me lo crucé en Mar del Plata en un supermercado. Ajá. Y conocía de la campaña que yo había hecho Ajá. para O sea, que vuelva ¿él te paró a vos o te hizo algún comentario? No, yo lo paré a él, le dije Ah. Sergio Vázquez, qué sé yo, y le comenté que yo tenía un sitio, qué sé yo. Ah, sos el de la campaña del bigote. Mirá. Sí, claro, porque él era el emblema de la campaña. Estaba Claro. su foto Ah. en el fútbol con bigote. Pero lo que sucedió después es que la campaña dejó de tener sentido porque volvió el bigote, efectivamente. Claro. Y ya medio... Volvió y se volvió a ir. Ahora no, ahora Ah. tenés jugadores, europeos sobre todo. Claro. Que lucen ahí. Lo que pasa es que no estoy poquito. siguiendo mucho la Copa Europea. La No Copa está. Europea tampoco ¿Estás floja. al tanto de los torneos de Europa? ¿Cuáles son? Tenés la Champions League, Champions League, muy Champions bien. League, la de España, la Copa del Mundo. La Liga Española. La Liga No, Española. La Liga Española del mundo de España. Que es conocida como la Liga. La Liga. Sí. ¿La Liga italiana cómo se le dice? La Camerata. No, la Liga... No, es muy fácil. Serie A. Serial. Calcio también. Calcio. Sí. Pero a mí me gusta el fútbol argentino. No. ¿El de acá? De acá, ¿Primera de acá. división Primer- o Copa Argentina? Me gusta ser humilde con la gente que recién empieza. Con los desposeídos. Con la gente que se hace desde abajo. O sea, primera D, una cosa Primera así. Z. No existe la primera Z. Bueno, pero... debería. ¿Y cómo harías la primera Z? ¿Cómo debería ser la primera Z? No, del fútbol argentino? fetos. Ah, Fetos. O sea, O gente sea- que ni siquiera todavía salió del vientre de la madre. Ya la están rompiendo en la ¿y placenta. crees que habría diferencia entre un feto y otro o todos jugarían más o menos? a lo mismo? No, hay fetos que están predestinados a ser Messi. ¿Eso cómo lo identificás, el talento? Mira, acá venimos a hablar de vos. No, está Yo bien, no pero me vengo, interesa. no quiero dar ideas gratis. Pero, bueno, está bien. debería haber una neonatología, Sí. ¿no? Que ya determine. Eso cuando una patada en Bueno, la panza de la mamá y Puede ahí ya ser. te da un indicio. Claro, bueno. Más preguntas para Juan Castro. Juan Claudio, que está del otro lado en el despropósito, aquí en vivo. Pablo Suster del otro lado. Lo tenemos a Lady Díaz B, Tien Ramón en la producción. Esto es Espacio Moebius. Hoy programa creo que 20.000 del despropósito con un invitado tirando a mediocre. Diría, no es Nelson Mandela, tampoco es amigacho. Siempre uno trata de promediar. Estoy por encima de mi Estás 10 escalones por encima de amigacho. me gusta. Algunas ideas absurdas, comentábamos con Pablito, nuestro productor, que se hayan querido imponer y que hayan tenido que retroceder. O ideas porque convengamos que, por lo que entiendo, el fútbol básicamente tiene las mismas reglas desde su origen, en su Sí, esencia. Sí, en su esencia sí. Hubo intentos de romper esa lógica y de imponer cosas desde, no sé, en vez de 2 tiempos 3, en vez de 2 pelotas 4, No, 4 pelotas. 4 pelotas. Yo creo que sería muy divertido un fútbol con 4 pelotas. No, los cambios, es verdad lo que decís. El fútbol es un ambiente muy cerrado en general, muy conservador. Muy conservador, muy politizado. En una época se probó hacer los laterales con el pie y no funcionó. Ajá. No funcionó. Se Los creía laterales que- son... Los laterales cuando la Expliquemos pelota a la se va- gente que no sabe mucho de fútbol. Sí. Cuando la pelota se va afuera por las Sí. bandas, por los costados, no por la línea de fondo, Sí. se debe sacar, se debe reintegrar Claro, el balón al campo claro, de juego sí. con las manos. Y en un momento dijeron, no, porque nos estamos perdiendo de que haya centros al área y que haya más goles. Y lo probaron y no funcionó. Era muy aburrido. Volviendo al rock y a los espectáculos de música, vos como espectador de shows de música, Sí. ¿te gusta el artista o el cantante o el frontman que habla mucho o que se limita a tocar? Me gusta que toque, pero aquellos que son, sobre todo los que son divertidos, me gusta que cada tanto metan algo. Claro. Metan algún, no el extremo, ¿no? Los que hablan. Claro, A ver, claro. Sabina No en la Sabina Andricina no. del rock, por ejemplo. Sabina no. Claro. Bueno, ¿qué pasa si hacemos una especie de analogía y le ponemos un micrófono de vincha, ponerle a cada jugador? Que todos los jugadores estén o tengan la posibilidad de todo el tiempo Una vez- hablar, dedicar un gol. Pará, eso, ¿sabés que una vez pasó en un partido homenaje, en el retiro de Chilabert? Sí. Chilabert se retiró en la cancha de Vélez con un partido homenaje. Tú no has ganado nada. Esa Le era la dijo a frase, Martín sí. Sicioli, era.
No, a No. Scioli lo escupió. Es directamente. verdad. Bueno, algún maltrato No, le había A generado. vos, pibe, no te conoce nadie, Claro. le dijo. Ah. Eso ¿A le quién le dijo había así. dicho? Qué duro. No, Qué poco código. Tú no has ganado nada, sí. Capaz que se lo dijo Scioli también. Se lo Igual dijo a un montón de una gente. frase inolvidable. Sí, claro. Bueno, Chilaver se retira, hace un partido homenaje en el estadio José Malfitani, en la cancha de Vélez, e invita a estrellas de todo el mundo. Chilaver es uno de los personajes más, de los mejores de la década del 90. Bueno, invitó a René Guita, Sí. que fue otro gran arquero de esa época. Hablando de colombiano. rulos icónicos, ¿no? Rulos. Rulo, bigote, ¿no? Bigote también. Su carrera, Higuita estuvo preso alguna vez por colaborar en un rescate de un secuestro en Colombia. Tiene varias historias. Hizo el escorpión, que es esa jugada. ¿La viste el escorpión? ¿Sabés cuál es? No. Bueno, Qué lástima no tenés una pelota acá, porque yo la haría. O sea, te tiro una pelota, o vos me tirás la pelota y yo te hago el escorpión. Pero bueno, sí. es difícil hacerlo. Me imagino que tiene que ver con una cabriola. Claro, es como una cabriola para pegarle a la pelota con los tacos. O sea, tenés que hacer el movimiento de un escorpión. ¿Eso ¿Viste? se registra como registras un nombre o una canción? Yo ¿Se creo que registra una jugada? Yo creo que la he registrado, claro. Y si alguien la hace, tenés que pagarle derecho de autor por la... No. No sé. No. Ah. No hay eso. No se registran jugadas. Es una buena idea también, ¿eh? Registrar jugadas de fútbol. Acá venimos a dar ideas Sí. para los demás, para que la plata la hagan los otros. Bueno, partido Sí. entre el equipo de Chilaver y el equipo de Higuita, penal para el equipo de Chilaver. Va a patearlo. Chilaver es de los arqueros más goleadores de la historia del fútbol. Él, Rogelio Ceni, Sí. son muy pocos los que han superado, no sé, los 10, 20, 30, 40 goles. Bueno, Chilaver lo hizo, va a patear el penal y como era su partido, era la fiesta de él, le habían puesto un micrófono como el que tengo yo ahora. Ajá. Un poquito más chiquito. Le habían puesto el micrófono ahí y se olvidó que tenía el micrófono puesto. Claro. Claro. Y va a patear y René Guita le dice, José, patealo para acá que yo me tiro para el otro lado. Ah, mirá cómo quedó el truco expuesto. Patealo para acá, yo me tiro para Hizo el como otro una lado. Mili Vanelli, pero de ¿Qué? fútbol. ¿Estás seguro? Sí, bueno, y se pusieron a hablar entre ellos y quedó en evidencia todo porque estaba saliendo en vivo por televisión. Así que gran momento de fútbol argentino. Mirá vos, eso está en YouTube. Viste que ahora la pregunta es, ¿eso está en YouTube? Está en YouTube, claro. Bueno, más preguntas para Juan. Mientras se prepara la pregunta, la única pregunta que tiene la posibilidad de hacer nuestro productor Pablo Sustra, y le abrimos el juego. Si también tienen preguntas, el resto de la producción del otro lado, aquí en Espacio Moebius, Alejandro y Tim, ustedes dirán. Hablemos de mascotas. Sí. Mascotas, A ver. un tema candente en la agenda nacional. ¿Tuviste o tenés una víbora? No, una vez vi a una víbora comerse un sapo. No sé si era mi mascota, estaba en la puerta de mi Ah, casa. en vivo, porque yo vi una, pero en Instagram. No, en vivo. Ah, en Yo vivo. viví mucho tiempo en zonas así, medio rurales, en Sí. el campo. Sí. O sea, ahí veías todo tipo de bichos. Sí. Y un día en la puerta de mi casa, yo era un chico, de hecho me asombró ver a una víbora, parecía el Principito, ¿viste? Claro. La víbora Sí. comerse el sapo y yo veía las patitas del sapo que se desesperaban así. Y de repente se lo tragó todo y quedó el sapo con la forma de sapo grande, Claro. adentro de la víbora. No intercediste, no intentaste meter mano. Ahí dijiste, la naturaleza es sabia. Imagínate. Claro. Y siempre me quedé pensando, ¿cómo es el proceso después como para eliminar a ese Bueno, dicen sapo, que son ¿no? días Son días. o hasta que semanas se- incluso donde Claro. no come la invitan a comer y dicen, no, ya es que estoy... para mí no se podía mover más esa Claro, víbora. y La vi no. ahí tirada. Imagínate vos con, no sé, un elefante adentro, Claro. debe ser, debe Exacto. doler un poco, pero debe ser cierta crueldad de la naturaleza. Yo creo que sí. No sé qué otros animales puede llegar a comerse una víbora. Por suerte creo que las víboras no gritan, ¿no? Título de telenovela de Telefe. ¿Eso así era? Las víboras no gritan. No, digo la que vi. podría... No, yo tampoco creo que no Ah. existe, pero podría ser, No gritan. ¿no? Como muchos animales que por suerte no gritan. Me gustan los animales que chito la boca. Los no dicen peces, la imagen Ah. de un pez fuera del agua, a segundos de morir, que patalea, que se revuelva, que suplica por su vida, Sí. si gritara sería un escándalo realmente nada. No me gustan los peces. muy terrible. Para tener de mascota. Ni Sabina ni los peces. Estamos haciendo cosas que no le No me gustan a gustan Juan. No los le peces. gusta a Sabina, no le gustan los peces. Seguramente Sabina le debe haber escrito. Pero como algún buen tema. marplatense habrás ido a comer al puerto, te gustará mucho comer para pescado. comérmelo, O sí, sea, te no gusta me- el pez muerto. No, claro, exacto. Me encanta el pescado. No me gusta el pez para tenerlo en una pecera. Es como la frase de los metaleros extremos, ¿no? La única iglesia que sirve es la iglesia prendida a fuego o algo así.
Muy larga la frase. ¿no? Pero ese es el concepto. La única iglesia que sirve es la iglesia de la que salen llamas de fuego o algo así. Sí, después se adaptó y se usa con las inmobiliarias también. ¿Cómo es? Eso, básicamente lo mismo, pero en vez de iglesia ponerle inmobiliaria. Porque la gente las odia. Ah, la gente odia las Sí, inmobiliarias. claro. Y sí, te afanan. ¿Sos inmobiliariofóbico? Sí, claro. Mirá vos. Explícame cuál No es sé. el servicio. Yo las amo, me encantan. ¿Te amas Las amo, sí. De hecho, a veces voy, toco, prendo una vela a las Pero inmobiliarias. si no hacen nada, lo único que hacen es las amo. sacarte guita. Bueno, Por cualquier cosa, como si eso estuviera mal. Cualquier cosita 100 lucas. No, porque acá hay que firmar un papel. ¿De qué? ese es el subtítulo. Inmobiliaria Juan Castro. Cualquier cosita 100 lucas. Claro. Bueno, ese es el problema de poner en películas o incluso en libros números referidos a precios. Uf. Lo ves después de 10 años y te querés matar. Sí, me pasa con tus tiras. Que Bueno. todo me parece baratísimo tus tiras. Eso es un gran error. Sí. Me pasa cuando a veces veo una película, porque a veces veo una película, siempre la misma, y no sé, una persona pasa por una verdulería, dice, tomate, lechuga, kilo, 2 pesos. Y por ahí la película tiene 10 años. Y eso te hace salir un poco de la lógica, ¿no? Porque te hace casi doloroso. ¿Sabes cuál es la solución a eso, no? ¿Cuál es? Y que vuelva. ¿Que vuelva quién? Carlos, el 1 a 1. Ah, o sea, en mirá esa época, qué frase comprometida, Tuvimos 10 polémica. ¿Dónde se metió Juan Castro, el 10 invitado de hoy? años, 10 años donde las cosas valían siempre lo mismo. Bueno, se moría un poco de gente, pero las cosas estaban más o menos al mismo precio. La pregunta, ¿estás preparado del otro lado, Pablito Suster? Mientras se prepara para hacer la pregunta de la producción, que espero que sea buena o que sea por lo menos brillante. ¿Estamos? Sí, no. Adelante, por favor. pero bueno. Adelante. Pablito tiene una pregunta que dicen que es, bueno, Hola, ¿qué típica tal? de alguien. ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo está, Pablito? Le contamos a la gente del otro lado. Estamos en el despropósito. Juan Castro, tu pregunta. Sí. Tengo que preguntar ahora. Sí. Te pedimos que... Bueno, yo a mí me quejaba mucho, estaba muy mal con una cuestión y es que preguntarte, digamos, cómo te llevas vos con esta cuestión de autogooglearte y ver que Juan Castro no sos vos, sino que es una persona que murió, que era periodista. ¿Cómo te llevas con eso? Ya me sé Digo- la biografía de Juan Castro de memoria, del Juan Castro, porque cualquier cosa que buscan se creen que soy ese, y me pasa mucho con los pibes, que por ejemplo voy a dar alguna charla a una escuela de periodismo o lo que sea, y los mandan a buscar información mía. Claro, ¿Entendés? claro, Y claro. y los pibes llegan con, no sé, con el celular con un montón de data que no soy yo ese, yo no me morí, estoy acá todavía. Claro, claro. Eso pasa. Aparte, o sea, en Google no, o sea, prácticamente no hay información tuya a priori. No, si pones solo Juan Castro, No, tenés que poner mi segundo nombre para que te aparezca algo. un 1%. Claro, o mi arroba, ponele, y ahí te aparece algo. Claro. Pero- Y me intrigabas cómo te llevas con eso, porque en un momento me imagino que habrá sido un peso y después dijiste, ya está, no puedo hacer No, nada. me pasó, yo una época laburé como operador de radio. Sí. Y ¿te acuerdas de esa época? Me acuerdo. Bueno, llegué a operar en la radio, ¿no? Al Juan Castro original, No. llamémoslo así. Él hacía un programa y yo era el operador y él cuando terminaba el programa, bueno, muchas gracias a mi tocayo, a mi colega Juan Castro. Al poco tiempo Juan Castro se muere y esa fue la peor época de mi vida porque yo no podía hacer un trámite. Llamaba a cualquier lado, sí, bueno, nombre y apellido, Juan Castro. Ah, como el que... Sí. Juan Castro, como el que... Bueno, así todo el tiempo. Es tremendo. Eso ya pasó porque ya... Incluso hay una generación que no sabe quién fue el otro Juan Castro. Eso fue hace unos 2010. Casi 20 12, años, ¿no? 2004 fue. Ah, mirá. Me quedé corto, sí. Wow. Casi 20 años. Pero lo loco también, no sé si loco, porque es un nombre muy común, Juan, y Castro es un apellido bastante común también. Y la conjunción se da bastante. Yo laburé creo que con 3 o 4 Juanes Castros. De verdad. Pero vos sos el segundo más famoso después de Juan Sí, Castro, ponele, hay el un periodista español que cada tanto viene a la Argentina, que es un periodista deportivo, creo que del diario Marca, que bueno, se llama Juan Castro, y alguna vez también hice un video con él, como a ver cuál era el verdadero, porque los dos teníamos una acreditación, habíamos ido a cubrir un torneo, y los dos teníamos la acreditación, los dos decía Juan Castro. Me haces acordar a la película de Martín Rejman, Silvia Prieto, donde al final de la película se juntan verdaderas Silvias Prieto de diferentes partes de la Argentina, coincidiendo en una especie de merienda, ¿no? En este caso sería
mucho más populosa ese encuentro, ¿no? Con Juanes Castro de la Argentina deberíamos llenar un Luna Park. Yo creo que hay muchísimos. Nunca hice el cálculo, pero debe haber 5.000. Siguiendo con esta pregunta de Pablito, Juan Claudio, ¿es por Jean-Claude Van Damme? No puntualmente, pero en cierta parte sí, porque era un nombre que le había gustado a mi papá viviendo en Francia. Le gustó. Porque Jean-Claude. hoy, hace un rato, fuera de cámara, nos hacíamos esta pregunta. Jean-Claude Van Damme es de Bélgica. Y Francia con Bélgica son países medio hermanados. Ah, bueno, el nombre Jean-Claude es de esa zona, digamos. Claro. Hablan francés. En francés. ¿Hablas francés? No, en Bélgica hablan francés. Yo No, pero vos. No. Bueno, podría, tampoco No, te no pregunté podría, si no. hablas chino. Falo un poquito de Supongo. portugués. Portugués. Estuviste muchas veces en Brasil, ¿no? O muchas, o por lo menos una. No, estuve, sí, muchas. Voy casi todos los años a Brasil. Imagino por situaciones, porque dicen que hay un gran fútbol en Brasil. Sí, a mí me pasó que no conocía, siempre me parecía como algo lejano, a pesar de que es un país que es limítrofe, está muy cerca. Y en el Mundial 2014 fui por primera vez a Brasil y me quedé todo el mes, me quedé 30 y pico de días en Brasil y dije, acá tengo que volver siempre. Y volví siempre, todos los años vuelvo a Río de Janeiro, que es mi ciudad preferida, pero a otras también. Hay más preguntas del otro lado para Juan Castro, Claudio, Gustavo, Jean-Claude Van Damme. Disculpame la interrupción, pero Por favor, se me adelante. están quemando las milanesas. tengo Adelante, que este irme, es el momento, rápidamente. lo pueden Adiós, hacer. muchas gracias Tenemos por a Ale todo. Díaz B, a Martín Ramón del otro lado. Unos minutos más con Juan Castro, esto es el despropósito. ¿Por qué le 20.000 tenemos dólares. 20.000 euros? Euros. Que de no verdad. sé qué moneda vale más, pero no importa. Llegaron a estar ahí. Más. ¿Por qué le tenemos tanto pánico a las cucarachas? Imagino que vos también sos de la gente razonable que teme a las cucarachas. No, sabes que no le tengo miedo a ningún animal. Creo que de aquella vez que vi a esa víbora comerse el sapo, perdí el miedo. Fue como que te Es inoculó. más, una cucaracha, Sí. yo la apoyo. Entiendo que transmite enfermedades y por eso no lo hago. Pero podría agarrarla con la mano y sacarla de la casa. ¿Le diste un beso alguna vez a No, una ¿sabes lo que cucaracha? hago? No mato a los bichos. Los saco de la casa. Si hay un bicho, incluso lo he hecho con, no sé, arañas o... Pero a una cucaracha, que la cucaracha, por suerte, no grita, pero son muy veloces. ¿Cómo la sacás? Porque es difícil agarrar la cucaracha. Sí, no, bueno, lo más fácil ahí es... Entonces la matás. Claro, pero trato de no matar. Generalmente agarro una servilleta de papel, Sí. la agarro y la saco. Muy difícil. Esa operación para mí es casi imposible. ¿Por qué? A menos que y porque la cucaracha se escapa. No, bueno, Podrían difícil. correr Está carreras. bien, pero vos qué haces. Yo grito, me con- pongo en pánico. ¿Qué voy a hacer? Lo único que uno puede hacer. Yo tengo un amigo que una vez le cayó un murciélago en el patio de su casa. Ya me estoy desmayando por dentro. Le cayó un murciélago y le empezó a tirar cosas. Me acuerdo de tu amigo. ¿Cómo te va? Y mi amigo le tiró detergente, creo que Sí. le tiró Blend. Y lo que tu amigo debería tener a mano. Claro, no tenía nada para matar murciélagos. No tenía un Es que es un matamurciélagos. producto que no Sí. circula mucho. Y cada tanto el murciélago seguía ahí y no se moría. Y seguían pasando las horas y los días. Claro. Y mi amigo pasaba cada tanto y otro chorrito Algún de producto detergente. químico que pueda como terminar Claro. con esa vida, Y de creo esa que- plaga. Que se erosionó con los años. Claro. Y los animales en un momento se van. Si vos le tirás un montón de productos, se van consumiendo inevitablemente. Juan, ¿sos capaz de dormir en microsiestas? La cultura de Juan y el sueño. Esta gente para mí muy envidiada que dice, duermo 15 minutos y estoy como nuevo. ¿Sos capaz de hacer esa proeza? Soy un fanático de la siesta primero. Sí. Trato de dormir casi todos los días, no siempre puedo, obvio. Pero duermo muy poco de noche. Duermo 5 o 6 horas, no más que eso, durante la noche. Entonces necesito durante el día. Y a veces que sí, que duermo. Ahora tengo 40 minutos, 40. Sí. Menos me cuesta un poco. Pero viste que hay gente que duerme siestas muy pequeñas de 5 minutos. No, pero eso no. Bueno, pero que le sirven como para una especie de, no sé, de momento Eso es energético. como cuando tenés poca batería en el celular que vos decís, acá me tiene que durar Bueno. una hora y lo apagás o lo pones en modo avión para que te Claro. dure un rato más Claro. y después lo volvés a Claro. conectar. Hablando de modo avión y hablando de viajes a Brasil y a otros países, ¿tu relación con el avión, con el aeropuerto, es satisfactoria? ¿Es de amor, es de odio? No, me gusta mucho viajar en avión y tampoco. No Pero la situación tengo- aeropuerto, que tiene como Me ese encanta- no lugar, no, ¿viste? no. Que hay como Me- un universo, como un lugar que no Me es... siento muy bien Sí. cuando ya pasaste migración o terminaste de hacer los trámites del embarque, digamos, Sí. y pasaste a la sala de estar Sí, claro. para entrar al avión directamente. Disfruto mucho eso. Incluso con viajes de trabajo, que sé que voy a trabajar, pero es como son
por ahí es 1 hora o 1 hora y media o 2 o lo que estés, que no estás en ningún lugar. Claro. Porque no estás trabajando. Estás en Argentina, ponele cuando salís, pero prácticamente no estás en Argentina. Sí. Porque estás ahí en una zona media gris. Me No encanta te eso. genera ansiedad, nervio, porque viste que uno en el mundo del aeropuerto es siempre sospechoso. Uno es como por defecto sospechoso. Me pasó una fulera hace poco. A ver. Fui al Mundial de Qatar. Sí. Y yo para llegar a Qatar tenía que ir de Buenos Aires a Dubái. En Dubái bajarme y tenía tipo 4 horas para irme a otra terminal y pegar otro vuelo hacia Qatar. O sea, estaba en los Emiratos Árabes. Llego a los Emiratos Árabes y mando un mensaje a mi familia diciendo, onda, llegué, ya estoy acá, ahora me voy a Qatar. Y mi mamá me pregunta, ¿todo bien? ¿No te revisaron la valija, nada? No. Sí, pues mi hija estaba consumiendo mucha televisión de esa época que decía, no, hay un quilombo con los árabes, no pasaba nada. Bueno, le estoy contestando, le estoy diciendo, no, todo tranquilo, acá no pasa nada. Y en ese mismo momento un policía me hace, vení para acá. Usted, el que dice que no pasa nada, Claro, venga. Vení para acá, anda para allá. Y yo me digo que creí entender que tenía que ir por otro lugar, por otra puerta, entonces no le di bola y seguí caminando. Y cuando seguí caminando me rodearon 4 policías, me agarraron así, Mirá me vos. llevaron a un cuartito. Algún crimen cometió. No, y me abrieron la valija y yo tenía una bolsita, que es la típica, ¿viste? Con un Cuando- polvillo blanco. Claro, ¿viste cuando vos tomás cocaína que tenés una bolsita así? Yo hace mucho que no tomo cocaína, debe hacer 50 años que no tomo. Bueno, era como una bolsita de cocaína, pero la tenía ahí porque yo guardaba remedio, no sé. Sí. Pero vacía. Bueno, preguntándome durante 1 hora qué era esa ¿Por bolsita. qué tiene una bolsa de cocaína sin cocaína? Hasta que el tipo me dijo, bueno, acá te vamos a tener que revisar absolutamente todo y bueno, dale. Y ahí me dijo, no, andate. Todo era O sea, para tu demostrarme actitud que- desafiante terminó Como yo le dije, superando la dale. intimidación. No, me dijo, esto lo tenemos que analizar. Le dije, bueno, dale, mandalo a analizar. Y dijo, no, bueno, pasa. ¿No saliste en ese programa, creo, SOS Aeropuertos? No, pero, Viste fue, que pero fue esa situación. son esas filmaciones que te dicen si analizan el producto, si tiene una especie de líquido celeste, Sí, alcaloide de cocaína. clorhidrato, no sé, de eso. cocaína, y usted será inmediatamente detenido y Fue más o menos como esa Claro. situación, pero como estaba tranquilo, medio que... Hablemos del convenio, o mejor dicho, del concepto del universo de los cumpleaños. Cantar, que te canten un cumpleaños, ¿lo disfrutás siempre o es un peso? ¿Cómo es tu relación de recepción del canto de un Yo cumpleaños estuve propio? en la vereda opuesta. Estuve en un momento donde no me gustaba nada el cumpleaños. Sí. No quería, no contestaba mensajes, no hacía nada. No festejaba, por supuesto. Y después eso, un día, no sé cuándo ni cómo, pero cambió y me empezó a gustar el hecho de cumplir años. Y ahora hago festejos, invito gente, contesto los mensajes. Y si me gusta. estás en un lugar público, un restaurante, Sí. solo, con tus hijos, hijas, y de pronto una mesa populosa festeja un cumpleaños y lo cantan. ¿Vos sos de esa gente ridícula que también se pone a aplaudir a un cumpleaños ajeno o te mantenés en tu Depende del situación? pedo que tenga ese día. Si ya voy un tubo de vino arriba o abajo, como quiera considerarlo. Claro, vos recordemos, sos una persona muy alcohólica, ¿no? ¿Con serios problemas? No. Levemente no. alcohólica. No, tomo alcohol, pero no. Pero no en Poco. grados... No. No en términos de No, adicción. pero hay veces que... Pocas veces he estado borracho, por ejemplo. Muy pocas veces en mi vida. Pero sí, si estoy alegre y en la mesa al lado y en cumpleaños. Claro. Aplaudí, cantá, festejá, no sé. Por tu vínculo con el periodismo, el fútbol, los viajes, imagino que has tenido relación con gente famosa, con estrellas del deporte. Sí. ¿Has tenido la posibilidad de estar con alguien y la has rechazado por esto de el temor al famoso, a la decepción, a un ídolo que por ahí no querés conocer? No, pasa que también no idolatro tanta gente. Ah, no tiene ídolos el señor. No, hay gente que me cae bien, o sea, nunca tuve, a Diego, por ejemplo, a Maradona lo tuve de cerca, Sí. pero no le pude decir nada, o sea, Me no es tuve la imagino que posibilidad. tendrás la foto con Maradona o ni siquiera. No, le saqué una foto, no, porque él estaba arriba de un micro y yo era un pibe que estaba ahí abajo. Y Diego estaba firmando todo lo que le tiraban, o sea, gorra, remera. Claro. Y yo tenía una gorrita y quería que me la firme, pero había muchas manos tirándole cosas. Y en un momento, cuando ya como estaba como para llegar mi turno, Diego dijo, basta, y cerró la ventanilla. Y le saqué una foto, yo tenía una cámara de rollo en esa época, Claro, estoy claro. hablando hace mucho tiempo. Sí. Y tengo una foto de Diego poniendo la mano en el vidrio así. Se van para atrás. Mira, pero no en la época ya de profesional.
Estamos hablando de un como Juan Castro niño. Como jugador, último. No, pero como profesional vos, digo. No. Maradona es el vos de niño, pero digo, en tu etapa ya como periodista reconocido. Como periodista, no llegué a tenerlo a Diego. Y sí tuve a Messi. Con Messi compartí viajes. Yo en una época, por esas cosas raras de la vida, compartí un viaje con la selección argentina. Viaje, estoy hablando 15 días, viajé con ellos. A un mundial, Entonces, imagino. Una Copa América, en Estados Unidos. Sí. Entonces, convivía con Messi. Convivir, el hecho de que yo estoy comiendo acá y Messi estaba comiendo ahí. ¿Entendés? O sea, O él estaba viajamos haciendo en el caca y ascensor. te decía, Juan, me limpias y vos No, ibas. a ese punto no, a ese punto no. De hecho, creo que él no debe saber ni cómo me llamo. Durante el viaje no supo nunca cómo me llamaba. Sí. Que está bien, porque yo ni le hablaba. O sea, tenía prácticamente prohibido hablarle. Pero no por Messi, porque hay un entorno que no te deja hacer nada. Claro. Que lo entiendo también. Pero bueno, lo tuve ahí. No tengo ni una foto con Messi, pero viví 15 días con él. Tengo una pregunta, pero no sé si voy a ser capaz de formularla correctamente. Supongamos que los jugadores o determinados jugadores, Messi por ejemplo, tiene un estilo particular, que se diferencia, que tiene sus propias jugadas, que tiene su propia impronta. Sí. Si a cada jugador de una selección, por ejemplo, de la selección argentina, le borráramos la cara, le borráramos el cuerpo y fueran como muñequitos icónicos, ¿no? Todos iguales, Sí. sin un número que los identifique, ¿serías capaz de reconocer cuál es Messi, cuál es...? Sí, claro, bueno, el que es futbolero, sí. ¿Ah, sí? Sí, te das cuenta en la forma en la que ¿Se entendió la pregunta? Sí, se entiende Bien. perfectamente. Le borra la cara a cada jugador, Claro. eso se entendió. Sería poco atractivo de Y ver... le sacás el número. Sí. No, te das cuenta perfectamente. Porque hay una manera de correr, de caminar. Cada uno de nosotros tiene, no solo los futbolistas. Vos tenés una manera de caminar, Gustavo. Sí. Yo me doy cuenta, si te veo a una el cuadra, escorpión. ese es Gustavo Sala. Claro. Digo, porque te tropezaste. Claro, sí, permanentemente escupiendo, tirando, Bueno, con el cagando la futbolista cara. pasa lo mismo. Y ¿sabés lo que es curioso? Que muchas veces hay padres e hijos Sí. que caminan o corren de la misma manera. Y los identificás por, este debe ser el hijo de tal porque camina igual. No sé, el hijo de Verón, ponele, Sí. tiene una cadencia para caminar muy parecida a la de Verón. El hijo de Fernando Redondo camina la cancha o corre como Redondo. ¿Todos los jugadores de fútbol tienen hijos que continúan con el legado futbolístico? No, de hecho ¿O- es una mochila muy pesada para el futbolista. Muy pesada. Muchos dejan en el camino porque se les exige el doble. Porque en la o música mínimo- es frecuente, el hijo de Spinetta, el hijo de Charlie, el hijo de un montón, Sí. de Frank Zappa. Y ahí te voy a preguntar. Sí. ¿Hay casos de hijos que hayan superado al padre en la música? Por ejemplo, no. el hijo de Spinetta. Lo primero que se me ocurre Dante. decirte, bueno, evidentemente para mí está lejos de superarlo, por lo menos en el caso de Spinetta, lo meritorio para Dante Spinetta que de pequeño hizo con Emanuel Jorvileur, Ilia Kuriaki, que se despegó completamente, que eso ya es un mérito poco usual, porque uno supone que viene más o menos una tradición y continúa un legado. Pero Dante es bueno. Sí, creo que sí, Es diría muy que bueno, sí. Es muy diría bueno que en lo sí. suyo, pero claro, lo estás comparando con Spinetta. Bueno, es una comparación prácticamente el inevitable. hijo de Morris. Sí. ¿Quién es mejor ahí? Antonio ¿Morris Viravent. o Viravent? Bueno, O a Antonio priori te Viravent. diría que la figura de Morris, Sí. en un contexto histórico, es mucho más, no sé, tiene otra impronta, tiene otro legado, por también el contexto, y tiene canciones como El Oso, Ayer No Más. Seguramente debemos conocer a muchos hijos que son muy grosos y no conocemos tanto al padre, que también fueron músicos. Debe haber muchos casos. Pero en general la comparación siempre es con Claro. un grosso. Con un grosso. Bueno, en pará. el fútbol pasa lo mismo, ¿eh? Sí. Hablando de regalos. ¿Estás bien con eso ahí? O... Sí, no, estoy bien. Ya hice varias preguntas que tenía anotadas y varias que no tenía anotadas. Bien, ok. ¿Vos cómo te sentís hasta Bien, ahora? muy cómodo. Igual ya falta poco. Tomaste poquito agua. Hoy tenemos Poquitito. una producción moderada. A otros invitados les hemos dado champagne. No, pero les yo hemos justo dado hoy. caviar. Hoy agua de un supermercado que no voy a nombrar, No. pero uno de los más prestigiosos de Almagro. Bueno, Bueno, que es como si te dijera jornada, sí. pero en otra, un sinónimo de jornada. Supermercado Jornada, empieza con D, termina con... Es la última, no, es la última parte del apellido Badía y compañía. Ay, ¿cómo? Un saludo para el recuerdo de Juan Alberto Badía, No lo hablando de música argentina, de bandas Sí, que tenían claro. un espacio para tocar, inolvidable show de Miguel Mateos, Soda Y Stereo, le Vives en debemos, vivo. le debemos a Tinelli también, ¿no? A Badía. ¿Qué le debemos a Tinelli? No. A Badía le debemos que nos haya dado Tinelli. Yo a Tinelli no le debo nada. Ah, es verdad, porque Tinelli Claro. empezó como columnista deportivo Sí, de sí, Badía. sí. Ahí está, ahí empezó.
No me lo había acordado, o mejor dicho, no lo recordaba. No me lo había acordado, esto es así. Esto es así, es un programa que tiene mucho tiempo y se permite este tipo de cosas, porque el vivo es así. El vivo es así, claro. Bueno, última pregunta porque esto se va terminando. Hemos recorrido la vida de Juan, anécdotas, experiencias, consejos, odios hacia músicos como Sabina, como un ícono de la música española y mundial. Última pregunta para Juan. Pará, tiene que ser. Otro día hablamos de la música Otro española. día hablamos de la música española, la mejor de la habla hispana. Pará, hablamos de mascotas, hablamos de cucarachas, hablamos de. Me interesa esta pregunta que es la pregunta Novarecio. Bien. Es decir, la pregunta pelotuda con pretensión filosófica, pero que puede esconder una respuesta interesante. Decime algo que no sos. Lo banco mucho a Novarecio que ve porno. Me parece poco para bancar a una persona. No, subí una foto un día viendo porno, lo banco. No, muchísimo. pero esa foto fue una foto involuntaria, me parece. No una la subió a foto, me propósito. parece que la que decís Se era le que él escapó. estaba. con un gato ahí. Pero. ¿Qué se hace con los animales cuando uno está teniendo sexo? ¿Sexo con uno mismo o con otra persona? Se los incluye. No, digo que se los deja participar. No diga que vos le haces sexo oral a tu gato. Pero si vos estás teniendo sexo con tu pareja y el gato quiere acariciar la cola de... El gato, yo lo veo como que el gato no, viste que no quiere involucrarse. El gato Pero hace el gato su es vida. muy fijón. Claro, el gato le gusta mirar. Vos lo ves parado en la ventana ahí mirando. Yo creo Ahora, que el perro, sí. yo creo que si ve algo ahí como para... ¿No? Es Nada, una muy buena ahí. frase para cerrar este ciclo de entrevistas. Este programa de hoy con Juan Claudio Castro. Al gato le gusta mirar. Esto fue El Despropósito. Gracias, Juan, por haber venido. No, gracias a vos por la invitación. Brindamos por agua, o mejor dicho, con agua. Brindamos por la vida, por el amor, por Qatar, por la selección, por Messi y por ¿qué más? Y por los gatos. Y por los gatos. Gracias del otro lado, Pablo Schuster, Martín Ramón, LDB. Esto es El Despropósito, esto es Espacio Moebius. Nos vemos. Chau, nos vamos bailando, pero lentamente y mentalmente. Así. Chau. Salud.